Ni tan radio, ni tan random. No tan radio. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de No Tan Radio. Quisiera empezar este programa presentando a los compañeros aquí presentes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel, muy contento de acompañarlos nuevamente en una sesión de No Tan Radio. Hace tiempo no nos veíamos y no nos escuchábamos, no nos sintonizábamos por aquí. Hola, Felipe por acá de nuevo, otra vez nos escuchamos, contento de volver. Y Sebastián Duque, aquí presente como siempre, dispuesto a disponer todo lo que soy para ustedes. Y quien les habla, Jonathan Franco. Quisiera empezar esta conversación, o no sé ustedes qué propongan para iniciarla, pero yo tengo una muy buena pregunta y es ¿de qué demonios vamos a hablar hoy? Yo creo que el tema importante, ¿cierto? Y es el auge que viene ahorita, es lo de las inteligencias artificiales. A mí me parece que es un tema que debemos tocar porque si bien es cierto, se vienen haciendo avances desde hace mucho tiempo, apenas estos últimos meses es que ha tomado gran relevancia en muchas situaciones, en aspectos del trabajo, en aspectos de la educación, de la ética, incluso de la tecnología. Ahí es donde va mi pregunta, porque es que están muchas áreas transversalizadas a través de la inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde empieza quizás la primera o la segunda problemática que tiene esto. Y es que, no sé si problemática. Felipe está que me dice mentiroso. No, estoy de acuerdo, o sea, las IAs no son una cosa de solo la educación. No solo es el chat qué. No es solo Gepetto. No es solo Gepetto. No es solamente ChatGPT, no es solo Gepetto. Va mucho más allá, vamos. Tenemos inteligencias artificiales, música, creación de imágenes. ¿Qué más? Incluso, pues, ahorita que mencionan el tema del chat Gepetto, como dice Felipe, realmente el chat GTP es una inteligencia artificial que se ha venido desarrollando, es un chatbot que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. Que haya tomado auge aquí en la actualidad es diferente. El hecho de que haya un 3.5 nos da a entender de que hubo unas versiones anteriores. Y creo que si no estoy mal, ¿cierto? Es como alrededor del 2013, la empresa que desarrolló este software, OpenAI, ellos empezaron a desarrollar esta inteligencia artificial y mire todas lo que ha tergiversado en las diferentes áreas del conocimiento, incluso ahorita Jonathan lo decía, en el trabajo, en la educación, entonces... Sí, como que todo el mundo está hablando de eso, como que todo el mundo está hablando de eso. Sí, yo tengo un ejemplo y es que tengo un amigo, pues, no sé si me salgo un poquitico del tema, como tengo un siempre amigo se sale que el muchacho es fanático de jugar con el Akinator. ¿Qué es el Akinator? Ya sé cuál es el muñequito que le dice adivina. que le va adivinando. Ya me acuerdo. Pero es que eso funciona más por un tema de algoritmo, ¿no? Pero a partir de como estos descubrimientos, o no descubrimientos, sino de la idea del levantamiento de estas inteligencias artificiales, me hizo caer en cuenta de que uno está experimentando con estas inteligencias artificiales realmente desde hace mucho tiempo. Sí, el man tenía un celular muy viejo y el único juego que tenía era Akinator. Entonces, jugando ahí es una aplicación que aprende del usuario. Y eso es uno de los principios de la inteligencia artificial. Realmente, exacto, eso iba a decir, el principio realmente de la inteligencia artificial es basarse en lo que ya hay, ¿cierto? ¿Por qué? La inteligencia artificial realmente no es que no puede producir conocimiento como tal, él debe basarse con lo que hay ahorita en la red. Y ChatGPT es uno de los ejemplos más claros de ello. ChatGPT, por ejemplo, la versión 3.5 está actualizada hasta el 2021, ¿cierto? Es decir, tiene lo que, no digamos la información todo, de la web. Exacto, no digamos que toda la información de la web, pero tiene la mayoría de la información de la web, la tiene incrustada en este programa. Actualizada hasta el 2021. Exacto, actualizada hasta el 2021. Básicamente, eso es un buscador especializado. Exacto. Y miren que fue ChatGPT 4, ¿cierto? Pero este ya tiene una particularidad. Y el es de que Microsoft. Exacto, el Bing, Bing que funciona con ChatGPT 4, porque realmente uno debe ya... Incluso, si no estoy mal, OpenAI había dicho que era una empresa sin fines de lucro, pero mire que el auge y la relevancia que ha tenido esta inteligencia artificial, en especial este chatbot, que ya empezaron a volverlos de pago, como lo hacen. Ustedes han utilizado a Gepetto para hacer clases, sí, para tareas. Sí, me di cuenta de que están pillando trabajos. Hay un nuevo software especializado que se le ofreció a los docentes y tiene un costo
bastante elevado, y lo que hace es que el docente, si sospecha de algún tipo de archivo que cree que está redactado bajo alguna inteligencia artificial, lo introduce en este software especializado y le dice si lo redactó en inteligencia artificial. O sea, yo lo uso, pero ya con miedo. Ya con miedo. Exacto, Okay, pero también hay que entender varias cosas, muchachos, porque ¿qué pasa? También, como existen inteligencias artificiales, eso va a ser siempre una batalla, ¿cierto? Porque como hay inteligencias artificiales para producir conocimiento, hay unas para descubrirlas y hay otras para esconderlas. ¿Sí me entienden? Okay. Hay algunas inteligencias artificiales que han estado saliendo que cogen todo el relato que me da ChatGPT, en este caso pues de la herramienta que estamos hablando, y la parafrasea de manera que sea indetectable el hecho de que haya sido producida con un chat. De hecho, siendo lógicos, uno le podría preguntar al mismo chat, pegarle la respuesta que le dé a uno y decirle, dígame si esto lo escribe una inteligencia artificial. Bajo esa dinámica no la detecta. Pero entonces, ¿cuál sería la variación de ese programa? ¿Será que ese programa también es inteligencia artificial detrás de inteligencia artificial? Parce, no sé, pille, en estos días un amigo me contó una anécdota, o sea, real, de que le pasó a un profesor, de que él tenía un alumno, creo que era la materia de lenguaje, y él perdió como todo el año la materia. Al final el profesor le dio una oportunidad y le dijo que si le realizaba un texto de 3 páginas, sí, pues él lo iba a recuperar con ese trabajo. Parce, el problema fue que el profesor, pues cuando recibió el trabajo y lo leyó, se dio cuenta que estaba perfecto, o sea, que estaba hecho a la perfección. No, que el estudiante se merecía un 5, o sea, lo hizo totalmente perfecto. Y el profe no tenía cómo demostrar si eso realmente lo había hecho el estudiante, otra persona o una inteligencia artificial. Entonces el profesor como que tenía mucho esa duda y a la final terminó pasando al estudiante porque tampoco nunca conoció cómo el estudiante escribía, porque él nunca hizo nada, ningún trabajo durante todo el año, entonces nunca se dio cuenta de todos tenemos una forma de escribir, una forma de hacer las cosas y el profesor no sabía cuál era la del estudiante, entonces se resignó. Exacto, no, y vean este tipo de cosas, por ejemplo el ejemplo que pone ahí Felipe. Yo escuché una historia en TikTok, ¿cierto? De hecho yo sigo a muchos docentes en TikTok y el man decía, yo sé que, él también era del área de lenguaje, yo sé que este texto me lo escribieron con inteligencia artificial, pero dígame, yo cómo no le califico bien a un estudiante cuando ese en ningún momento estuvo dentro de los criterios o los parámetros de calificación. Es decir, mientras no esté dentro de las políticas de calificación, ese trabajo, mientras no se diga, no puede ser realizado con X inteligencia artificial, ¿cómo le vas a poder decir a un estudiante, hey, no se vale porque lo hiciste con inteligencia artificial, no sé qué? O sea, eso es a veces indetectable. Hay quienes tienen la oportunidad de identificar. ¿Por qué? Por lo que decía Felipe, en este caso ese profesor sí tuvo la experiencia de haber conocido con el proceso de ese estudiante. No la tuvo, no sabía cómo escribía el estudiante, pero fue lo contrario. El que le menciono. Ya me acuerdo. Ese sí tuvo la oportunidad de conocer a su estudiante, ver el proceso, cómo escribía, y entonces le trae este trabajo y él muy identifica bien que no escrito, es él. exacto, y dice, no, ese no es mi estudiante. No es que esté desvalorizando el nivel de pensamiento de ese estudiante, simplemente uno identifica las capacidades cognitivas a las que un estudiante puede llegar en cierto, uno tiene su huella, es como un artista. Usted puede reconocer un artista, un pintor o un músico por la forma en la que hace las cosas. Una huella, tiene una huella, bajo esa misma dinámica, pongámonos en los zapatos del profesor. Claro. Entonces yo creo que lo que se debe evaluar ya cambia, porque entonces yo ya no le voy a evaluar el producto al estudiante porque listo, eso lo pudo haber hecho en una inteligencia artificial, pero entonces a mí como profesor me interesaría saber qué fue lo que el estudiante le dijo a la inteligencia artificial para que le entregara el texto que le dio. Porque uno debe tener cierto conocimiento del tema y saber cuáles son los pasos para que la inteligencia artificial me dé lo que estoy buscando. Ahí ya hay un nivel de conocimiento del tema. El famoso prompt. El prompt. Exacto, el prompt o el input es eso que uno le mete al ChatGPT. ¿Qué tan buenas indicaciones le estoy dando yo al ChatGPT o a la inteligencia artificial a la cual me esté refiriendo? Para que él me arroje un buen resultado. Parce, yo siento que con todo este auge de las inteligencias artificiales, pues más que todo acá pues en la universidad y uno como estudiante o como futuro docente,
me pongo como en la situación de cuando las calculadoras se popularizaron, o sea, llegaron a la gran es un cantidad de tema personas. similar, claro. Como que yo siento que yo tuve profesores muy reacios al uso de la calculadora y yo digo, ¿cuál es el sentido? Antes enséñenme a utilizar la calculadora porque esto... Para sacarle el mayor provecho. Exacto, Y no así- lo contrario, como parce, exacto. nunca más voy a volver a hacer ni siquiera una división de 2 cifras a mano, A mí, parce. a mí me preocupa, no me preocupa, es más bien como que viendo esta situación, el hecho de que uno cree que en 2021, perdón, en el siglo XXI, no existen ya personas o hay una cantidad muy mínima de personas con este aspecto de la tecnofobia, ¿cierto? Sí, sí, de ese sí. temor a la tecnología, no sé qué. De hecho, no solo son reacios, sino que son extremistas de no utilizar ni siquiera... Críticos. Exacto. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto llega esa tecnofobia por estas inteligencias artificiales, en el caso de ellas, para que nosotros satanicemos estos procesos? Cuando si un buen docente se da la tarea de hacer un buen proceso de alfabetización en cuanto a su uso, esto sería una maravilla para la utilización dentro de las clases. Parce, sí, totalmente. Inteligencias artificiales, siento que ahorita están tomando un rol muy importante en la medida que le va a exigir más a los profesionales demostrar su originalidad, que los diferencia de una inteligencia artificial que es capaz de diseñar una imagen, por ejemplo, en el mundo del diseño, una imagen prototipo. Plataformas como DALL-E, Midjourney, esas plataformas ahora ya usted le mete un buen prompt y le sacan a usted un buen diseño, digamos así. Cuando se popularizó, no sé si recuerdan el de los dinosaurios, Sí, sí, ¿cierto? Había unas teorías conspiranoicas y era que se sacaba el tema de los dinosaurios por el simple hecho de la representación a nuestra extinción como profesión, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, sacaban la profesor saurio, ingeniero saurio, no sé Sí, qué, ese sí, tipo de sí. cosas, para hacer alusión, como los dinosaurios se extinguieron, hacer alusión a que hay varias profesiones que en algún punto van a desaparecer. Parce, y hay un estudio sobre eso. eso. A mí me gusta mucho, sí, yo iba a hablar de eso, parce, de que en Oxford se hizo un estudio que decía que el 47% de las profesiones actuales van a desaparecer en 25 años. O sea, en solo Debido 25 a las años, inteligencias el 47% de las profesiones va a desaparecer. Como se conocen hasta el momento. Exacto, como se ¿Cómo se conocen hasta el conocen momento. hasta el Como se conocen hasta el momento. mismo Microsoft, hace poquito, ¿cierto? El mismo Microsoft, teniendo a Bill Gates, ¿cierto? Este magnate, pues que dice que las inteligencias hay que utilizarlas y todo eso. Sí dijo que había que tener una precaución, pero dijo, esto hay que utilizarlo. El mismo Microsoft sacó un estudio determinando el porcentaje de cada carrera en cuanto a su extinción. Entonces, por ejemplo, decía, lo que son programadores, lo que son diseñadores, al cabo de unos años, casi que al 100%. Nosotros, que hemos trabajado con temas de programación, yo le digo a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia de chatbot, realíceme un login o algo así alusivo a la programación y él me genera el código. El fuego es bueno porque nos permite cocinar alimentos, nos permite potenciarnos a nosotros, ¿cierto? Pero en exceso, pues quema. ¿En qué momento creen ustedes que la inteligencia artificial, que es una herramienta Muy que es un interesante. medio, empieza Sí. a quemar? ¿Cuándo se convierte en una amenaza? Bueno, yo, Parce, Yo bueno, siento que desde el punto de vista de las profesiones no se debería tener miedo. Históricamente se ha visto donde profesiones se han acabado. Tenemos un ejemplo muy grande. pero crean otras. Tenemos un ejemplo muy grande, fue que en Londres, a mediados del siglo XX, se empezaron a extinguir muchas profesiones. En ese entonces no había energía eléctrica, entonces había gente que se dedicaba a encender las lámparas de luz. Y eran muchas, y había muchos empleos. Esas personas, al cabo de unos años, se dieron cuenta que su profesión pues, no estaba valiendo, ¿cierto? Porque ya estaban siendo reemplazados por algo. Y tenían miedo de eso, pero ¿qué los obligó a ellos? A buscar alternativas, a innovar, a meterse a universidades y a estudiar. Las personas que había una profesión llamada cazador de ratas profesional, que al cabo de los años se fue extinguiendo. ¿Por Sí. qué? Porque salieron nuevas tecnologías. Yo siento que ese miedo no deberíamos Aunque- tener. yo estoy de acuerdo yo estoy Sí. en esa misma tónica. Ese pensamiento tecnofóbico en el trabajo tiene un nombre, se llama ludismo. Las personas que creen que las máquinas, los robots, la automatización Los van a reemplazar. van a reemplazar el trabajo, eso se llama ludismo. Eso es viejo, parce. Y yo siento de que es cierto que algunas profesiones se han extinguido. No. Es cierto que no todos los profesionales y no todos los trabajadores
tienen las mismas oportunidades. O sea, una persona que prendía luces en el siglo pasado, no creo que todos hayan tenido el acceso a la universidad para mejorar. O sea, eso no es cierto. Pero sí creo que no se van a desaparecer las máquinas no son una amenaza para el trabajador. Por ejemplo, a ver, en algún punto las tecnologías trajeron nuevos trabajos. Por ejemplo, voy a poner el caso de Alejandro Gaune, argentino, que era el que les quería comentar antes de la grabación, que estaba pues con ese tema, y es que el tipo es locutor, ¿cierto? Él es el que habla el famoso español neutro, ¿cierto? Entonces un canal de YouTube estadounidense quiso mutar su canal, ¿cierto? O traspasar su canal a español. Entonces buscó actores de doblaje para los personajes y en fin, como siempre se ha hecho. ¿Qué pasa? Él dice que al cabo de unos 3 meses no lo volvieron a llamar, ¿cierto? No, la empresa no lo volvió a contactar, no le volvió a decir que para hacer doblajes, pero sacaron un video nuevo, ese canal. Entonces él fue a revisar el video y él dijo que no sé qué está pasando, si yo no he doblado este canal ni nada, no he doblado este video. Resulta y pasa de que el canal había utilizado inteligencia artificial con sintetizadores de voces para poder reemplazar la voz de este tipo. Obviamente sí sonaban un poquito más robotizadas, no sé qué, pero es que mire esto, muchachos. Incluso él hizo una entrevista a CNN en español, ¿cierto? Donde dijo, yo tengo miedo porque yo a esto me dedico. En algún punto la tecnología me dio este trabajo de doblaje, ¿cierto? Porque sin estas plataformas no hubiese existido ese trabajo seguramente. Pero mire que de cierta manera me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque ya sale más barato, ¿cierto? Sale más barato comprar una licencia en un programa de inteligencia artificial que pagarle a una persona y pagarle incluso prestaciones y todo eso. Miguel me hace entonces encaminar por lo del lado de la amenaza. Hace poco salió una noticia de que se utilizó una inteligencia artificial con sintetizadores de voz y simularon la voz de una persona para extorsionar a su familia. El caso de Estados Unidos. Entonces, hacia allá era donde iba la pregunta. ¿En qué momento nos empieza a afectar? Porque listo, no nos va a afectar laboralmente siempre y cuando pues, las personas se mantengan a la vanguardia, ¿cierto? Pero ¿en qué momento la utilización de esta herramienta se convierte en amenaza? Ya sí. Estamos viendo que se está prestando para delitos también, porque en últimas es usada por humanos y los humanos pues somos así. Yo siento que las inteligencias artificiales pueden ser como un cuchillo de cocina. Muy bien en manos de un chef, es muy útil y prepara buenos platos. Pero si alguien que no lo sabe utilizar, puede hacer daño a alguien y se puede hacer daño a sí mismo. En el mundo audiovisual tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando sobre las profesiones y sobre el reemplazo de las máquinas o de las inteligencias. Es, por ejemplo, Mentes Brillantes. Esta película que habla sobre las computadoras de la NASA, que en ese entonces, estamos hablando de hace más de 70 años, más de 50 años, donde habían mujeres que se dedicaban exclusivamente a hacer cálculos, que corrían el riesgo de que fueran imperfectos. Después, un final muy romántico donde se articula esta llegada de una nueva computadora con las chicas que trabajaban en la NASA para funcionar como calculadoras. O sea, imagínense, empezaron a trabajar conjuntamente. Parce, eso es algo muy importante y es que yo tengo un ejemplo y es la de Ford. Cuando Ford hacía los carros a mano, ensamblaba los carros a mano. Sí. Después empezaron a articular tecnología en la cadena de producción de los carros. Parce, en solamente 5 años los empleados eran 450 cuando los hacían a mano. Cuando incorporaron tecnología a la empresa, parce, en solo 5 años pasaron a 13.000 empleados, o sea, de 450 a 13.000. Y en 2 años más subieron a 18.000. O sea, antes de acabar empleo, lo que hicieron fue incrementar. Al haber más máquinas, hay más funcionamientos, entonces usted vende más, abre más fábricas. La cosa con la tecnología, y esto me parece muy chévere lo que hace Felipe, porque la cosa con la tecnología es que empieza a dar especificidad, cosas más específicas, ¿cierto?
empieza a proponer ciertos trabajos más específicos. Entonces, para una máquina ya no se necesita quien la opere, se necesita quien le haga mantenimiento, quien le haga tal función, quien sepa manejar lo digital, lo mecatrónico, no sé qué. Quien sepa hacer un buen prompt. Entonces ahí mire que hay muchas funciones alrededor de una sola máquina tecnológica, al igual que puede pasar con ese de la inteligencia artificial. Pero va a llegar un momento en el que van a haber trabajos para ingenieros de manera que ellos sepan meter un buen prompt para que les parce, salgan pero las cosas. creo que tampoco hay que ir al extremo de creer que la tecnología, y en este caso las inteligencias artificiales, la robotización y la automatización, son como la salvación o son perfectas en todo caso. Como tienen margen de Porque error, como les decía, usted me dice, parce, se van a crear labores, trabajos o puestos de trabajo muy específicos. Parce, pero no todo el mundo puede llegar a ese nivel de estudio, a ese nivel de especialización. O sea, hay gente que se va a quedar atrás en su formación académica, en su formación laboral. Esa gente, ¿qué, parce? Ahí es donde decía que hay que estar a la vanguardia. Solo las personas que puedan mantenerse en esa carrera que semana a semana nos está sorprendiendo, porque estamos dando unos pasos agigantados. Es decir, esta inteligencia artificial no podía ser pensada hace 2 años como la conocemos hasta el momento. Se viene trabajando desde antes, pero como la conocemos en este momento, no sabemos incluso qué desbloqueo hacia el futuro o qué nos va a permitir de ahora en más en cuanto a los temas laborales que nosotros estamos hablando, desde experiencias que han sucedido con otras máquinas, con otros inventos. Quisiera ver los efectos de esto a largo plazo. A mí me parece un visaje, y es la que yo siento de que estamos hablando mucho de tecnología. Por ejemplo, hablábamos de que muchas profesiones van a desaparecer, pero las carreras que estamos estudiando y lo que se está enseñando en el colegio son para esos trabajos que van a desaparecer. O sea, nos estamos educando para trabajos que no van a existir. Exacto, hacía la pregunta. Entonces, en realidad estos programas están a la vanguardia del mundo actual como lo conocemos y del que se va a generar en un futuro. ¿Para que yo me voy a ir a pagar un curso de inglés si yo le digo al ChatGPT que me cree una ruta de aprendizaje en X tiempo, que me dé enlaces y me lo hace? Entonces, ¿para qué voy a pagar yo una academia cuando en el mismo ChatGPT puedo diseñar una experiencia de aprendizaje basada en lo que yo desee? Hay algo que el ChatGPT no garantiza, es la fiabilidad de su contenido. Allí es donde Miguel hablábamos desde antes de esto, y es que Elon Musk tuvo 2 etapas. Es importante. Tuvo 2 etapas. Entonces, primero, ¿qué hizo Elon Musk primero con el chat? Cuando él generó su carta diciendo que, incluso diciéndole a los científicos y todo esto, y a los ingenieros que pausaran alrededor de 6 meses los avances en inteligencia artificial, con CEOs de plataformas digitales y no sé qué. Pero hace poquito, de hecho yo tengo acá la noticia en el celular, y es que sacó algo que se llama TrueGPT, ¿cierto? Bueno, no lo ha sacado, pero está trabajando en él. Exactamente, está trabajando en él, pero esto es a modo de crítica en ChatGPT, por esa misma razón que decía Sebastián ahorita. No hay fiabilidad en el contenido, lo que nos propone ChatGPT no lo podemos verificar en muchas ocasiones. Entonces, él dice, vamos a sacar un chatbot que nos diga la verdad, o que por lo menos dé cuenta o de fiabilidad del contenido que nos está arrojando. Parce, no sé, yo siento que Elon Musk es una persona que se pega de las modas, que, bueno, no sé, no me parece que sea un gran referente. Yo no creo que le interese también esto. Sí, el gran referente de la IA, no es un referente. No es un referente, pero digamos que es uno de los líderes que más invierte en tecnología y todo ese tipo. Pero sabemos que donde mete mano hay una gran cantidad de dinero. Sí, dinero hay. Miren, por ejemplo, lo que pasó con Space. O sea, el tipo por quererle meter una competencia a la NASA no dañó no sé cuántas naves y todo eso en sus intentos, y le costaron millones, pero el tipo quería demostrar que podía hacerlo.
Entonces, este tipo de personajes, si bien es cierto, no es que sean unos buenos referentes porque no cumplen como en su área del conocimiento, bueno, sí es de su área, pero no es su especialidad, hay que tener cuidado con estos personajes porque hemos visto la capacidad que ellos tienen, no solamente económica. Sí, son influencers, o sea, ellos Exacto. de verdad son influencers, o sea, es gente que lo que diga influencia en la gente, eso sí es un real influencer. Parce, yo tengo una pregunta y es la de, ¿será que de pronto nosotros como profesores o como futuros profesores la vamos a cagar con nuestros estudiantes? Lo digo es porque me recuerda el ejemplo de la NASA, de estas chicas que solo se dedicaban a hacer cálculos. O sea, es una tarea rutinaria, es una tarea que es monótona, es una tarea que es de datos. Es algo que a las máquinas les encanta. A la máquina le encanta los datos, le encanta que sea rutinario y le encanta seguir pasos. Parce, ¿será que nosotros estamos educando a la gente para estos trabajos? O sea, estamos enseñándole rutinas, memorización, datos, estamos haciendo lo mismo que una máquina. No sé, eso es lo que a mí me preocupa de las IAs. No que nos vayan a quitar los trabajos, sino que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Los datos están ahí, ¿sí? Y hay que darlos. Si yo le quiero evaluar al estudiante qué tan bien se sabe los datos, listo. Pero si yo quiero saber el estudiante qué requiere, o sea, o qué le requirió a la máquina, eso ya me deja ver un poquitico cuál fue el proceso lógico que hizo para su resultado. Lo que pasa, mire, yo me voy como a la parte conceptual, digamos así. Yo conozco un autor que se llama Harari, ¿cierto? El tipo tiene un libro que se llama Las 21 leyes para el siglo XXI. Pero bueno, él no es un autor, él es un escritor. Bueno, eso, digamos, pero es un referente. Él es un historiador, él ni siquiera es filósofo. Es un referente, ¿cierto? Y él allí, el tipo tiene libros como de animales a dioses, sí. O sea, tiene libros muy geniales. Allí yo una vez estaba leyendo, creo que en esto de las 21 leyes, la número 17, que creo que es la ciencia ficción, dice algo de que los profesores, la número 21, que es la educación. Él dice, los profesores ya no están hechos para entregar información a sus estudiantes. Ya dejen de entregar información a sus estudiantes, ya está la web. Simplemente haga que ellos con esa información generen un nuevo conocimiento, que se apropien de él, no sé qué. Entonces yo creo que esa sería una de las soluciones y uno de los ejemplos que nosotros como futuros docentes podríamos tomar. La información ya está. ¿Qué hace el estudiante con esa información? Y no, yo le digo también a la gente que nos escucha que de pronto no va a ser profesor ni nada de eso, es usted cómo va a estudiar, o sea, si usted está estudiando, quienes quieren educar a sus hijos, o sea, yéndonos pues a sí, como que si usted está en una clase, parce, si usted ve que su profesor todavía lo hace memorizarse fórmulas, todavía le hace hacer como si usted fuese una máquina, parce, usted está en el lugar equivocado. Claro, o sea, usted está en el lugar equivocado. Ya hay inteligencias artificiales que incluso dan diagnósticos, o sea, que han pasado la prueba de medicina de Estados Unidos. O sea, para usted ser doctor y que le den la tarjeta, digamos que profesional, en Estados Unidos se tiene que pasar un examen. Bueno, ya hay inteligencias artificiales que resolvieron el examen, que lo aprueban a la perfección, con un 100%. O sea, que dan diagnósticos de médico, o sea, incluso más perfecto que un médico. Y uno creería que un médico es una profesión que no se va a reemplazar en mucho tiempo, pero vean que es lo mismo, es datos, memorización, soltar una info después. Ejercicio diario. Repetitivo. Estamos presenciando la génesis de una nueva época. La génesis. La génesis. La génesis de una época. Pero esa palabra es tentadora, o sea, pónganse a pensar en la palabra, la génesis. La Biblia la utiliza como el inicio de las cosas, ¿cierto? Es que eso significa. Eso sí. Sí. Crack. Me trataste como un estúpido. Me dijiste que no. Listo. Pero pónganse a revisar la connotación de la palabra, que significa precisamente eso, el inicio de las cosas. Nosotros estamos en un punto en el que estamos presenciando nuevas cosas que vienen de la innovación. Recordemos que la innovación no es solamente la creación, la innovación también es mejorar lo que hay. Entonces, con todas estas inteligencias, con todas estas tecnologías que se están invirtiendo ahora, nosotros estamos presenciando una nueva era, como así lo fue el Internet en su momento. Exacto. Cuando salió el Internet en 1995, la www, la gente, esto es algo supremamente magnífico. Básicamente,
no es, a ver, esto no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Eso, qué Pues, chimba, qué sí, chimba, suena mejor. wow. Lo dijiste más lindo. Intelectual. No, La qué De chimba. hecho, Génesis, de hecho no son la mis palabras, Génesis. creo que son palabras de Harari. Parce, no, Sí, ¿sabes el qué? tipo es un genio. Y creo que también es importante decir que no hay que tomarse las cosas como Tan apresuradas. tan también. apresuradas. Parce, por ejemplo, Veremos tienes cómo razón. evoluciona. cuando se inventó el motor, se inventó hace mucho tiempo y se vino a utilizar un tiempo después. Pero- el internet es algo también, un invento muy viejo y se popularizó años después. Lo que pasa es que, mire, pues, O sea, ya también hay para que hacerlo vayamos con- cerrando, para que no vayamos hay- cerrando, hay yo que hacerlo suave. les dejo esta idea al aire. Lo que pasa es que la sociedad actual nos obliga a vivir en la rapidez, ¿cierto? creo. En la efeméride. Efímero. Yo siempre me toco con las palabras. Dilo En lo suave, efímero. acércate al micrófono. Sí, sí. por favor. O sea, yo siempre Dilo efímero. yo siempre he sentido de que esta sociedad nos obliga siempre a vivir más rápido. Entonces, al igual que nosotros vivimos rápido, también hacemos que estas nuevas inteligencias vayan con nosotros o avanzando incluso más con nosotros. Entonces, listo, está bien, lo del motor se creó y luego se implementó años después, pero es que como lo dice Jonathan, es un cambio de época, es diferente, ¿no? Sí. Bueno, en fin, la pregunta es... Ya. bueno, Encaminemos entonces cualquier práctica con la inteligencia artificial, más allá de calificar si mi estudiante se sabe o no la tabla periódica, si, no sé, si los conocimientos están allí, miremos la parte humana. Esto nos invita a revisar un poquitico más las relaciones interpersonales, le vamos a dar un poquitico más de valor a la exposición, porque sí, aquí ¿En está qué mi somos ensayo. buenos los humanos, parce? ¿En qué somos buenos? Realidad. Somos buenos, somos creativos y somos buenos resolviendo problemas. O sea, esas son las cosas a las que yo digo deberíamos de ponerle más atención. O sea, eso es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de las Sí, máquinas. pero eso son cosas que ya las... Presénteme un ensayo, pero dígame, pero venga, cuénteme qué hizo usted. Allí es donde hay que darle valor. Yo siento que lo que nos diferencia de las máquinas es que nosotros somos imperfectos. Nosotros nunca vamos a ser capaces de escribir el ensayo perfecto. Una máquina posiblemente lo vaya a lograr. Sí, claro, detecta más fácil eso. Sí, yo creo que más bien está encaminado por ese lado. Nosotros los seres humanos siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener un margen de error. Esta inteligencia artificial es también, pero es posible de que ellas sean un 99% más efectivas que nosotros. Parce, si somos espontáneos, nosotros innovamos, o sea, nos salimos de la línea y eso es lo que me parece chimba y lo que debería Lo uno, que hay que cada empezar uno. a valorar. Exacto, Ahora, sí sabe. una Ahora, inteligencia artificial sería capaz de hacer un programa como el que acabamos de hacer. Dejemos la pregunta para finalizar. Para- este- Uf, Buena dejémoslo pregunta así. para terminar. Dejémoslo así, que lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, ¿cierto? Que nos pueden seguir como Notan Radio. Vamos a dejar la pregunta: ¿una inteligencia artificial sería capaz de crear Otra. un podcast como este? Uf, chimba. O sea, que hayan relatores y que hagan... Bueno, no, nada, muchísimas gracias por este espacio, por habernos escuchado. Los esperamos en un próximo programa y nada, los dejo con las despedidas de nuestros compañeros. Muchas gracias. Esto fue Chat Gepetto en Notan Radio. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye bye. Ni tan radio, ni tan random. No tan radio.